Muy buenos días a todos, todas. Les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de Puentes con el Mundo, retomando las actividades en este mes de septiembre, por lo que nos dijo la gente de la embajada, con lluvia en Buenos Aires y con lluvia también en Indonesia. Eh, como damos inicio nuevamente a este ciclo, en esta oportunidad tenemos el beneficio y la posibilidad de tomar contacto con el mercado de Indonesia a través de la presentación que nos brindará el embajador y también los representantes argentinos que colaboran en nuestra embajada. Como en oportunidades anteriores, contamos con la presencia y las palabras de bienvenida de Pablo Sívori, subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones de la Cancillería Argentina. Luego vamos a contar con las palabras del embajador de la República Argentina en Indonesia, el señor Gustavo Arturo Torres, y en el bloque siguiente vamos a contar con la disertación de los dos colaboradores, Agostina Salvallo y José Martín Cuaranta, secretarios de la Embajada de la República Argentina en Indonesia, que nos brindarán información sobre las oportunidades comerciales y el acceso a mercado. Y para finalizar, como en todos los casos anteriores, experiencias de negocios, casos de ingreso, de acceso al mercado, como productos tales como vino, miel, langostinos, arándanos, y en este caso en particular, una información especial que creemos que puede ser de mucho interés para todos nosotros, y también algo innovador que tiene que ver con el Foro INALAC y comercio electrónico. Como en oportunidades anteriores, como siempre lo mencionamos, está a disposición de ustedes el chat para que puedan dejar las consultas y preguntas en función del tiempo que tengamos. Algunas serán respondidas durante el seminario y otras las deberán dirigir a, ya sea a la Cancillería o a la Embajada. Y bueno, para empezar, Pablo, te cedemos la palabra. Muchas gracias nuevamente a la Cancillería por darnos la oportunidad de colaborar en esta actividad. Bueno, muchas gracias, Emma. Buen día para vos, buen día o buenas noches para nuestros funcionarios del Servicio Exterior de Nación. Un especial saludo a nuestro embajador, Gustavo Torres, y una felicitación y un reconocimiento para él y todo su equipo con el trabajo que realizan. Permitime también agradecerle a los cerca de 80 personas, empresarios, gente de negocios que está inscrita y que tiene interés en este seminario. Como planteo desde inicio, desde que iniciamos el ciclo Puentes al Mundo, que ya van unos cuantos, diría que perdí el número de la cantidad de Puentes al Mundo que hicimos, pero para nosotros es un eje central de trabajo y tiene que ver con la posibilidad de acercarle a los empresarios argentinos información sobre mercados que normalmente nosotros consideramos no tradicionales, pero que también entendemos que existen una infinidad de oportunidades para nuestros empresarios. Tenemos la firme convicción de que la Argentina tiene que ir a una diversificación de sus exportaciones, no solo en términos de productos, sino también en materia de mercados. Y eso es lo que intenta este ciclo de seminarios Puentes al Mundo. Empezar con lo básico, que es acercarle a nuestros empresarios información de los mercados no tradicionales, en donde existen infinidad de oportunidades, como lo hemos visto a lo largo de todo el ciclo Puentes al Mundo. Y en particular, si uno mira el ciclo Puentes al Mundo y las oportunidades que expresamos o que ponemos en valor, uno puede ver que estamos buscando que la Argentina incremente el valor por unidad producto de las exportaciones. Queremos propiciar que toda esa base de exportaciones de commodities que la Argentina tiene se incrementen, tengan un upgrade, una mejora con productos elaborados que incorporen propiamente dicho, valor agregado, pero también que eso implique mayor calidad de empleo y por sobre todo generación de empleo en la Argentina. Así que yo espero que este seminario sea de utilidad, así como todos los anteriores que hicimos, y por supuesto, el mismo planteo que hago siempre. Este es el primer paso. Nosotros entendemos este seminario como el punto de partida. Queremos que los empresarios encuentren oportunidades y aquellos que tengan interés en profundizar el conocimiento, en empezar a hacer alguna experiencia de acercamiento con los mercados de destino, se pongan en comunicación con la Cancillería, que no tengan duda que junto con nuestras embajadas, con nuestras sedes en el exterior, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para lograr que ellos generen negocios con los mercados foráneos. Tenemos un gran desafío que es volver a que la Argentina tenga
arriba de 9.000, 10.000 pymes exportadoras. En los últimos 6 años ese número se ha reducido sustancialmente. Hoy son 7.000 empresas las que exportan y tenemos el desafío de acompañarlas y lograr que mayor cantidad de empresas argentinas estén presentes en el mundo. Así que nada más quiero volver a ratificar el compromiso de esta Cancillería con el mundo empresario, con la voluntad de que tengan presencia en el mundo, y como dije, es un primer paso, acercarles información de los mercados y ponernos a disposición para trabajar conjuntamente. Muchas gracias, Emma. Bueno, Pablo Muchas González. gracias. Sí, no te preocupes, Emma. Muchas gracias, subsecretario Sibor. Y mientras seguimos permitiendo el ingreso de más asistentes al webinar, aprovechar y recordarles que este es el primer capítulo del ciclo sudeste asiático. A partir de hoy y por los próximos miércoles hasta mediados de octubre vamos a estar haciendo las presentaciones de los otros mercados a cargo de nuestras representaciones en esa región. Así que bueno, ahora sí le damos la palabra al embajador de la República Argentina en Indonesia, el señor Gustavo Torres. Embajador, bienvenido. Muy buenos días a todos en Argentina. Placer de acompañarlos en esta importante tarea que están desarrollando y agradecerles a la Cancillería, de la cual formamos parte nosotros, y a través del subsecretario Pablo Sibori, con quien comparto absolutamente todo lo por él manifestado, coincido plenamente en su planteo, y también, por supuesto, a la Fundación ICBC. Dicho esto, no quiero dejar de agradecer y de brindar mi reconocimiento a mis dos grandes colaboradores, a Agostina Salvallo y a Jorge Martín Cuaranta, que hacen posible que esta embajada funcione bien y que todos los días podamos realizar nuestra tarea eficientemente. Dicho esto, los mercados tradicionales y no tradicionales, yo creo que esa es una nomenclatura muy argentina. Porque, ¿qué es un mercado tradicional o no tradicional? Existen los mercados, y los mercados están para comerciar y para buscar introducir nuestros productos en beneficio de los empresarios y en beneficio final o primero de nuestro país. Entonces, no hay ni mercados grandes ni chicos, ni tradicionales ni no tradicionales. Efectivamente, estamos lejos. Si uno ve el mapa, es un mercado, no es Brasil, no es Chile, ¿no es cierto? No es Europa y tampoco Estados Unidos. Sin perjuicio de lo cual, es un mercado enorme. Enorme porque este país es el cuarto país más poblado del planeta, tiene 270 millones de habitantes, tiene un PBI impresionante y pretenden ser la cuarta economía del mundo al momento de cumplir su centenario, es decir, para el 2045. Ese es el proyecto político y económico de Indonesia hoy. Es un país con sus características y tiene peculiaridades. Todos los tenemos, pero este es un estado archipelágico, 17.000 islas, no 3 o 4, 17.000, con una serie de etnias, idiomas diferentes. Calculan que hay alrededor de 500 lenguas. Todo eso tiene una razón bastante difícil de entender. Es un país musulmán, el país musulmán más grande del mundo, casi el 89% de la población es musulmana, un 7% cristianos, dentro de ese 7 estamos los católicos, un 3%, y el resto está entre hinduistas y budistas y algún brahmano. Y ahí está la población de este país. Tiene mucha importancia Indonesia, porque es un país necesitado de alimentos. Argentina produce alimentos. Entonces, creo que, sin perjuicio, y no me voy a explayar en esto, porque para eso se van a encargar Agostina y Martín, creo que a todos los que nos están escuchando, cuenten fundamentalmente con nosotros, porque nuestra tarea como embajada, como parte de la Cancillería en el exterior, es fomentar el negocio de ustedes para beneficio
propio y de la Argentina. Entonces, cuenten con nosotros, no nos molestan, todo lo contrario, estamos a favor de ustedes, peleamos por ustedes, y si bien hay una serie de inconvenientes o no inconvenientes, como sucede en todas partes del mundo, estamos para solucionarlo, para hacer las cosas más sencillas y para que puedan comerciar e introducir los productos de nuestro país, que son muy importantes, son muy apreciados, tienen fama internacional y tienen precio-calidad sumamente atractivos para todo este mercado. Dicho esto, no quiero quitar más tiempo. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por la posibilidad que nos han brindado, y quedamos, por supuesto, con todos nuestros oyentes a disposición para lo que consideren necesario. Muchísimas gracias. Embajador, muchas gracias por sus palabras, y siempre una de las cuestiones que destacamos es la predisposición y la importancia de la colaboración de las embajadas en estos destinos, por la distancia y, digamos, y a veces por el desconocimiento, ¿no?, que hay de la potencialidad de estos mercados. Entonces, en ese sentido, creemos que este tipo de actividades ayuda mucho a las empresas a dar ese primer paso, como decía el subsecretario, y acercarnos a nuevas oportunidades. Muchísimas gracias nuevamente, y le damos la palabra para continuar con el programa a Agostina Salvallo y a Jorge Martín Quaranta, secretarios de la Embajada de la República Argentina en Indonesia. Hola, muchas gracias, Emma. Gracias a quienes están en Argentina, buenos días y gracias por el interés. Y gracias, por supuesto, a la Cancillería y a la Fundación ICBC por organizar este seminario. Ahora voy a intentar compartir mi pantalla, así compartimos una presentación. Bueno, entiendo que ahí estamos correctamente. En esta primera parte lo que voy a intentar hacer durante mi exposición es intentar reforzar esa idea de que Indonesia es un mercado importante a nivel global, y en particular es un mercado muy importante para la Argentina. Como ya dijo el embajador, no voy a ser repetitivo en esto, Indonesia tiene una superficie comparativamente similar a la de México, tiene un idioma oficial que es el que unifica y que permite la comunicación entre comunidades tan distintas, que es el Bahasa Indonesia, que siempre es importante aprender algunas palabras. El Bahasa Indonesia ya tiene tantos hablantes como el alemán, y Indonesia, dentro del Asia-Pacífico, tiene una ubicación estratégica, ¿no? A pesar de ser un estado formado por islas, tiene fronteras terrestres con Papúa Nueva Guinea, Malasia y Timor Oriental, pero además tiene contacto marítimo con las rutas marítimas que pasan por Indonesia, explican una buena parte del comercio global, y eso va a seguir creciendo en las próximas décadas. Un dato, la capital, Yakarta, donde estamos ahora, es considerada, dependiendo del criterio que se tome, la segunda aglomeración más poblada del mundo, lo cual equivale a la suma de la población de Londres, Madrid y París, que son de las 3 urbes más conocidas en Europa, ¿no? En cuanto a la geografía, como dijo el embajador, de acuerdo al último recuento oficial, hay 17.000 islas en Indonesia, algunas muy pobladas como Java, Sulawesi, y otras no tanto, como Kalimantan, pero que tienen una importancia en cuanto a recursos naturales muy importante. Indonesia tiene más de 100 volcanes activos porque está en el anillo de fuego del Pacífico, como se conoce, y eso a veces es una maldición, pero también es una bendición, porque las cenizas que salen de los volcanes hace que es un fertilizante natural del suelo, y hace que el suelo de Indonesia sea de los más fértiles del mundo, y por eso es que está siempre esta idea en Indonesia de la autosuficiencia alimentaria, y de esa forma perciben ellos la seguridad alimentaria, ¿no? Indonesia tiene tierras muy fértiles y es un productor importante de alimentos, más allá de que, como decía el embajador, también es un importador muy relevante, y en especial para nuestro país. El clima, obviamente, tiene 2 estaciones muy marcadas, y es un clima ecuatorial de calor todo el año. En cuanto a la población, como decía el embajador,
Es el cuarto país más poblado del mundo, la tercera democracia más grande del mundo después de India y Estados Unidos, lo cual hace que las elecciones en este país sean el esfuerzo de millones de personas y un evento súper importante. Y además es el país con la mayor cantidad de consumidores musulmanes en el mundo, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista del mercado. En algún momento en los próximos años quizás pierda ese lugar en manos de India, pero de todas formas va a seguir siendo el país con mayoría musulmana más poblado del mundo. Y acá debajo, en cuanto a población, viniendo de Córdoba, no deja de llamarme la atención que la provincia de Córdoba, con una superficie similar, muy similar a la de Java, incluso Córdoba es un poco más grande, tenga aproximadamente 3 millones de personas, y en esta isla que tiene la misma superficie que Córdoba, que Santa Fe, menos que Buenos Aires, viven 150 millones de personas. Entonces, la magnitud de los consumidores es para tener en cuenta, es muy relevante hoy, y como vamos a ver un poco más adelante, en el futuro va a ser todavía más relevante. Este país, a pesar de tener la mayoría musulmana, practica desde su constitución la tolerancia religiosa, y esto es importante por dos motivos. Por un lado, existen 6 religiones reconocidas, pero al estar tan poblado este país, la población no musulmana también es muy importante, también es muy relevante. Viven aproximadamente más de 10 millones de católicos, entonces se puede diseñar una estrategia de inserción en el mercado indonesio por ahí para productos que no son del atractivo del consumidor musulmán, ¿no? Y por otro lado, la tolerancia religiosa es relevante en el ámbito de los negocios, porque en Indonesia no es un tabú hablar de religión, y en el ámbito empresarial u oficial se puede preguntar en un formulario oficial, siempre hay que poner la religión que uno profesa, y además puede que a la hora de construir esta relación personal con un importador, con un distribuidor, que lo vamos a repetir a lo largo de toda la presentación, el socio local, puede que hablar de religión sea una forma también de ir construyendo, y no es llamativo que nos pregunte por nuestra religión y que estén interesados en cómo la profesamos, ¿no? Y lo mismo que les interesa que le pregunten cómo la profesan a ellos. Indonesia es un país en proceso de urbanización, todavía es bajo el nivel de urbanización comparado con criterios más de primer mundo, pero va creciendo. El año pasado sucedió algo particular, que aumentó la mano de obra agrícola, esto por lo contrario a las tendencias globales, ¿no? Porque debido a la pandemia, ante la falta de oportunidades de trabajo en las grandes urbes, mucha gente volvió hacia el interior de Indonesia para buscar trabajo, digamos, como mano de obra agrícola. No solamente como agricultura de subsistencia, sino como agricultura productiva también. En cuanto a las proyecciones económicas, como decía el embajador, ellos buscan convertirse para 2045, el centenario de la independencia de Indonesia, en la cuarta economía mundial. Eso quiere decir muchísimo, ¿no? Porque vamos a tener China, India y Estados Unidos, y después va a venir Indonesia de acuerdo a sus proyecciones. Ya hoy, de acuerdo al PBI por poder de adquisición, es la 7ª economía más grande del mundo, por lo tanto ya es una economía más grande que la de Francia o que la de Reino Unido, por ejemplo. Y dentro del ASEAN, que por ahí nosotros siempre tenemos quizás presente otros países como Tailandia, como Malasia o incluso Singapur, Indonesia explica el 35% de la economía del ASEAN y más del 40% de la población. Entonces, dentro de esta región, la centralidad de Indonesia como país es importante, ¿no? Por supuesto que si continúan con este ritmo de crecimiento, el consumidor indonesio promedio va a tener como PBI per cápita $29.000 para el 2045, lo cual es muy relevante, ¿no? Siendo que hoy está en $4.000 y que no toda la población se considera consumidora desde el punto de vista de formar parte de la clase media. Como decía antes, Indonesia es un país con muchísimos recursos naturales, sobre todo en lo que tiene que ver con el aceite de palma, que producen el 50% de la producción global, y también con lo que tiene que ver con los minerales, en lo que se refiere al níquel, por ejemplo. Incluso ahora están pensando la forma de limitar las exportaciones de materia prima para poder procesarlo acá, y buscan convertirse
en el principal productor de baterías eléctricas en la próxima década, ¿no? Lo cual, si la mayoría de los autos van a ser eléctricos en un futuro, ellos buscan posicionarse como el primer productor mundial de baterías. A lo que voy con todo esto es que ya es una economía relevante, pero quieren jugar aún más fuerte, ¿no? Quieren convertirse en un país como potencia económica de la primera línea. Para eso, también están encarando, sobre todo en los últimos años, un proceso de simplificación de la forma de hacer negocios en el índice de Ease of Doing Business, que cuando asumió este presidente, que está actualmente, estaban algo así como 113, ahora ya están 76 y cada año van mejorando, digamos, las facilidades, que esto también influye en la forma de hacer, de exportar o de importar desde acá, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que tiene Indonesia es una ventanilla única para el comercio exterior, lo cual facilita mucho las cosas en comparación con años anteriores. Los gráficos después obviamente se los vamos a pasar para que lo vean. Este me parece que es el que está a la derecha, me parece que es el dato clave. Para 2030, después de China e India, que son países con más de 1.000 millones de habitantes, Indonesia va a ser el país que más aporte a la clase media global en el mundo, ¿no? Es decir, Indonesia va a explicar el crecimiento de la clase media global solo por detrás de China e India, y como se ve ahí, por una buena diferencia. Y esto ni siquiera es, como decíamos antes, a 2045, es a 2030, es en esta década. Entonces, imaginemos si Indonesia ya es un mercado relevante hoy en día, imagínense con 75 millones más de consumidores de clase media. Y por supuesto en el gráfico de la izquierda se puede ver también que en 2010 era mucho menor el porcentaje de población que estaba en la clase media, y sin irnos a 2045, sino que en 2030 ya va a ser mayor la cantidad, el porcentaje de la población que está en la clase media que la que no está. El comercio bilateral, decíamos, Indonesia es un socio, es un actor, es un mercado muy relevante a nivel global ya hoy, pero también lo es especialmente para nuestro país. El comercio global ronda aproximadamente los 2.000 millones de habitantes, los 2.000 millones de dólares, perdón, y en el 2020, lo que tiene que ver con comercio de bienes, Indonesia fue uno de los 10 mercados, de los 10 destinos más importantes para las exportaciones argentinas, el cuarto en Asia. Y las proyecciones es que siga creciendo, e incluso que siga creciendo por encima de los promedios, del promedio global, el comercio entre nuestros países. Argentina, por su parte, también es un socio relevante para Indonesia, y esto siempre es importante, que el comercio bilateral crezca en conjunto. Generalmente lo que más exportan ellos son caucho y también indumentaria. Ahora también hablando un poquito más de comercio bilateral, ahí se puede ver el puerto de Surabaya, que es la segunda ciudad de Indonesia y es por donde ingresan nuestros productos agroindustriales. El puerto de Yakarta, si bien es un puerto importante, no se puede utilizar para este tipo de productos, entonces nuestros productos ingresan por el puerto de Surabaya. La balanza comercial, como decíamos, es fuertemente superavitaria para Argentina, es uno de los superávit más importantes a nivel global. En el 2006 exportábamos 269 millones de dólares en productos agroindustriales. En 2020 exportamos 1.300 millones de dólares, es decir, el crecimiento fue exponencial, y entendemos de que hay todavía lugar para que siga creciendo. Como mencionaba el embajador, nuestros productos, Indonesia es un importador de bienes agrícolas, tiene una necesidad de importación de bienes agrícolas, pero no generalmente para el consumo final. Ellos lo que más importa son productos para después ser procesados o insumos para la industria alimentaria. Nuestras exportaciones están concentradas en este tipo de productos, como la soja y sus productos, el trigo y el maíz. Pero también, como decía el subsecretario Pablo Sívori, es importante diversificar esta canasta exportadora. Hoy en día ya ingresan a Indonesia alimentos, y también se dan algunas exportaciones más esporádicas por ahí de lo que tienen que ver con el sector industrial. Con respecto a alimentos, esto es importante mencionarlo, cuando uno habla con importadores, con distribuidores o con personas que toman decisiones de compra en cadenas de hoteles,
ellos asocian los alimentos argentinos con calidad. Eso no es algo que haya que convencerlo o mismo al consumidor indonesio de que Argentina produce alimentos de calidad. Y quienes están en la toma de decisiones también saben que Argentina puede ser competitivo desde el punto de vista del precio. Por ahí siempre las consultas o los temores de los indonesios vienen del lado de la logística, ¿no? Porque como decía el embajador, estamos a más de 15.000 kilómetros de distancia, entonces nunca es fácil llevar alimentos desde distancias tan grandes. Y finalmente, antes de pasarle la palabra a Agostina, me gustaría hablar del desafío de los productos halal en Indonesia. Los números del consumo de alimentos halal en el mundo son muy importantes. De acuerdo a un reporte del estado de la economía islámica en el mundo, el último, el gasto en el sector alimentos y bebidas en halal a nivel global es de 1,7 billones de dólares, ¿no? En inglés serían 1,7 trillones de dólares. Eso es más que lo que gasta Estados Unidos y China combinados en alimentos y bebidas. Y dentro de ese gasto halal global, el que más gasta es Indonesia, y es el que más importa también. Son 170.000 millones de dólares que ellos gastan en alimentos halal. Y a partir del 2014, que ellos sacaron una ley que entró en vigencia el año pasado, aunque todavía se va a implementar en el futuro, ellos buscan que todos los productos, en especial los agroalimentarios, tengan certificación halal que sea obligatoria. Ellos van hacia a un concepto holístico de lo halal, ¿no? Por supuesto que esto ya está súper asentado a nivel global, que lo halal no es solamente los alimentos, hay cosmética halal, hay también servicios halal, turismo halal, y las finanzas islámicas, como se menciona ahí. Indonesia va a tener un crecimiento muy importante en finanzas islámicas, que sin meternos, porque no es parte de esta presentación, y tampoco soy experto en nada que tenga que ver con eso, pero es un concepto totalmente distinto de cómo hacer finanzas, ¿no? No es que los musulmanes van a comerciar o hacer negocios entre ellos, sino que tiene que ver con otra concepción del interés, con otra concepción del riesgo bancario, del riesgo de negocios. Entonces es importante ir teniéndolo en cuenta para cuando esto sea, digamos, lo normal, por lo menos en Indonesia. Por supuesto que hoy en día, a pesar de que todavía no es obligatoria la certificación halal, es posible exportar alimentos halal en Indonesia. Como decíamos, las oportunidades de mercado son altísimas en cuanto a números. Actualmente quien se encarga de esa tarea en Indonesia es el Consejo de Ulemas, que es una organización religiosa, que es la que se empezó a hacer cargo de la que implantó, digamos, la certificación halal en Indonesia ya por los años 80. El Consejo de Ulemas va a seguir vinculado a esta tarea de certificación, pero ahora también se creó una nueva agencia, que es la Agencia de Garantía de Productos Halal, en el marco dentro del Ministerio de Asuntos Religiosos. Por lo tanto, el Estado se hizo cargo, digamos, de alguna manera de la certificación halal. Esto se va a empezar a implementar quizás a partir de 2024, por supuesto de que va a haber tiempos largos de implementación, pero a mí me parece que no es una amenaza, sino que debe ser visto como una oportunidad, porque me parece que es valor agregado la posibilidad de importar productos halal. Esto con la pandemia creció más todavía, porque hay una percepción en el consumidor indonesio de que el alimento halal tiene estándares sanitarios, no solamente religiosos, sino estándares sanitarios más elevados. Entonces el consumo de alimentos halal es cada vez más requerido en Indonesia, independientemente de las regulaciones en sí mismas. Bueno, ahora mi compañera Agostina va a hablar un poco más sobre, antes de meternos en productos específicos, de las tendencias de consumo en Indonesia. Gracias. Perdón, Martín, Agostina, antes de continuar, me gustaría interrumpirlos y hacer unos breves comentarios, ya que estuve viendo ahí el chat, la sección de preguntas. Y justamente, Martín, vos hablabas del tema de la certificación halal, algo que está creciendo muchísimo, que lo vemos en cada presentación de Puentes con el Mundo, especialmente en aquellas que hicimos con los países del Golfo Arábigo, y muchos exportadores argentinos y productores nos preguntan, bueno, ¿dónde certificar halal en Argentina? Veo que ahí una de las preguntas fue justamente esa.
es que, por ejemplo, dependiendo del país, el Centro Islámico certifica acá en Argentina halal para poder exportar a aquellos países. De cualquier manera, después vamos a estar pasándole los datos también a todos aquellos que están asistiendo hoy a esta presentación para que, bueno, sepan, digamos, dónde certificar productos halal que son cada vez, cuya certificación, mejor dicho, es cada vez más requerida en el mundo musulmán. Por otro lado, también, Martín, ahí mencionabas el tema del caucho. Un país como Indonesia, productor de caucho, no sé si es sintético o natural, ahí digamos, te pido que si podés iluminarnos, yo desde la ignorancia no lo sé. Una persona, Claudio Giacomelli, bueno, acá está diciendo que es natural y él estaba interesado en importar caucho y exportar autopartes desde Argentina, ¿no es cierto? Y luego Benjamín, que nos preguntaba por el tema de jugo concentrado de limón, si hay importaciones. Entiendo que él se refería a importaciones indonesias de este producto. Vemos que ahí que los limones figuran entre los principales productos que Argentina exporta a dicho mercado. Después veremos, digamos, el tema de si es jugo concentrado o no. Así que bueno, en fin, todas estas cuestiones, estas dudas que van surgiendo y preguntas también van a poder ser dirigidas tanto a Martín como a Agostina para que con tiempo las vayan respondiendo. También después, si en algún momento pueden hablar un poquito sobre legumbres, si es que hay oportunidades, entiendo que sí, porque es un mercado que requiere muchos alimentos. Yo no sé cuáles son los gustos y preferencias de dicho mercado, no sé si las legumbres, como en otros países, como en Brasil, México, son relevantes en la dieta del consumidor local, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Así que, Agostina, adelante, por favor. Bueno, primero saludo a todos, muchas gracias, reitero el agradecimiento del embajador y de Martín para la Cancillería y para ICBC, agradezco también las palabras del embajador. Antes de empezar con mi parte de la charla, déjame retomar un poco, o déjame explicar cómo vamos a retomar las preguntas que nos acabas de hacer. En el caso de las legumbres o del jugo concentrado de limón, tiene que ver con los procedimientos de importación que hay en Indonesia con respecto a los productos de Argentina y los productos los famosos 17 productos autorizados, de los que después vamos a hablar. Así que si bien no los mencione ahora al principio de la charla, nos vamos a referir a eso. Volviendo al procedimiento o volviendo al curso de la charla, y ya sí orientándonos hacia los 4 productos de los que vamos a hablar, me gustaría empezar a hablar con grandes rasgos de las tendencias de consumo en Indonesia, y en donde la principal característica que se nos aparece es la de la fragmentación y la diversidad que presenta el mercado indonesio. Y acá me gustaría, para avanzar con esto, poder retener o poder retomar también los conceptos que mencionó Martín en cuanto al proceso de urbanización, a la ampliación de la clase media y a la ampliación de la capacidad de consumo. Tengamos esto en mente y también pensemos cuando nos imaginamos o cuando tenemos que hablar de Indonesia o el imaginario de Indonesia, yo creo que alguien que no haya venido, quizás lo primero que se le ocurre pensar, o a lo primero a lo que asocia Indonesia es a las playas paradisíacas de Bali, a las plantaciones de palma, y quizás, si sabe un poco más, Yakarta como una gran urbe. Ya desde el vamos vemos los contrastes a los que nos enfrenta o los contrastes con los que se convive en Indonesia. A esto hay que sumarle
el proceso actual de cambio, de crecimiento de la clase media, y eso también se traduce en una convivencia de distintos tipos o de distintas formas de venta y de compra, especialmente en el sector de alimentos y bebidas. Por empezar, la estructura de venta al por menor todavía está dominada ampliamente por los puntos de venta más tradicionales, o warung, como se llaman acá en Indonesia, que son pequeños puestos como si fueran chiringuitos de playa, pero en el medio de la ciudad, en donde ahí se pueden comprar no sé, aguas, gaseosas, salsas picantes, eso al lado de otros locales o otros chiringuitos en donde se venden alimentos ya cocinados, y eso también al lado de enormes centros comerciales con productos mucho más refinados, y eso también al lado de una inserción cada vez mayor de supermercados modernos. Y ocurre que cuando se piensa en las tendencias de compra o de consumo de Indonesia, hay que diferenciar en un mercado que apunta hacia el lujo, otro mercado que apunta claramente hacia esta clase media en crecimiento, y un mercado que persiste para los sectores más bajos de la población. Por otra parte, como también bien lo explicó Martín, la contribución crece cada vez más la contribución de la industria de alimentos y bebidas al PBI de Indonesia, y aumentó, por ejemplo, entre el 2014 y el 2019, pasó del 5,30% al 6,45%, y es una tendencia que sigue en crecimiento. Ahora bien, en esta diferenciación que hicimos con respecto a las formas de venta de los productos alimentarios y a las distintas tendencias, así como cada vez hay más supermercados modernos, también cada vez hay más cantidad de cadenas de comercios minoristas agrícolas que se están expandiendo a ciudades e islas por fuera de Java, que es la isla principal de Indonesia. Perdón, Martín, si puedes pasar a la próxima diapositiva. Y esta tendencia o este crecimiento de comercios minoristas agrícolas responde también fundamentalmente a una nueva tendencia de consumo que es global, no solamente en Indonesia, y que tiene que ver con cada vez la mayor demanda de alimentos premium. Pensemos también que los consumidores que tienen entre 15 y 60 años en Indonesia representan el 65% de la población, y entonces las nuevas tendencias impactan mucho en los volúmenes de consumo. Como decíamos entonces, eso se ve no solamente en los supermercados, sino en tiendas especializadas y fundamentalmente especializadas en carnes y en frutas y verduras. Acá en la diapositiva elegimos poner dos imágenes que son demostrativas de los dos tipos de comercio en cuanto a estas frutas y verduras consideradas premium. Una es una caja que se llama Sayur Box y que se vende online con todos productos o con frutas y verduras de calidad. Y la otra imagen es de La Brisa, es de un mercado local en Bali, en donde en ese mercado todos los domingos hay distintos puestos de venta con productores locales, con productos importados, con cosméticos hechos en base también a productos naturales, con productos para el yoga. O sea, cada vez más
hay un mercado que tiene una mayor incidencia con respecto a los temas o con respecto a la temática de lo que sería una vida sana y alimentos premium, que tiene un gran impacto en Indonesia, y eso se ve no solamente en el consumo o en el volumen de compras, sino también se ve mucho, por ejemplo, en redes. Acá en Indonesia es muy importante el uso de TikTok, y todo el tiempo hay distintas fotos con gente promocionando, porque sí, de determinados alimentos premium, y eso, bueno, como un estilo de vida que no es algo particular de Indonesia, pero sí que acá está creciendo exponencialmente. Como ya lo había dicho el embajador, y también como lo dijo Martín, obviamente Argentina tiene el problema o tiene la desventaja de la distancia, y Martín, por favor, pasa a la próxima. En ese sentido, si bien se relaciona a Argentina con la calidad de sus productos cuando se habla de alimento, nuestros principales competidores son principalmente los países del ASEAN, que como sabemos es una comunidad económica sin barreras arancelarias, y por otra parte también Indonesia posee acuerdos con China, con Australia, con Nueva Zelanda, con Japón, con Chile, con Pakistán, con India, con Corea del Sur, que serían nuestros principales competidores en el mercado alimenticio, pues, fundamentalmente por la distancia y por las barreras arancelarias. A todo eso también hay que sumar ciertos desafíos específicos que existen al momento de realizar exportaciones a Indonesia. Próxima diapositiva, por favor. Y el primero es que, bueno, el Estado tiene una política de autosuficiencia agrícola y que utiliza para justificar restricciones y barreras comerciales. El segundo problema es que existen muchísimas regulaciones que incluyen distintos procedimientos de licencias, requisitos de importación, requisitos de etiquetado de productos, y también restricciones cuantitativas, por ejemplo las cuotas de cuántos productos de qué volumen puede ingresar. Ahora, si bien todo eso continúa existiendo, Indonesia es cierto que se propuso ser un país más abierto para las importaciones y para la inversión extranjera, y está simplificando cada vez más estos procedimientos. Es muy importante la ley Ómnibus y el esclarecimiento de cómo puede ser este camino. No obstante eso, recomendamos fervientemente apoyarse en un socio importador local al momento de intentar exportar hacia Indonesia, ya que es necesario saber o conocer muy bien cómo son los procedimientos, que además muchas veces también van cambiando de un momento al otro y casi sin previo aviso. Ahora bien, frente a estos desafíos, y frente a la apuesta, ¿no?, de importar o de exportar hacia Indonesia, hay que tener en cuenta distintas cosas o distintas cuestiones al momento de intentar entablar una relación comercial con un socio indonesio, y son cuestiones que tienen que ver mucho lógicamente con la idiosincrasia de Indonesia, que se refleja en sus normas y en sus procedimientos. Y me gustaría acá apelar a dos imágenes propias del sentido común indonesio, y que creo que reflejan mucho la filosofía de cómo se debe
hacer o cómo se debe insistir para hacer negocios o para exportar a Indonesia. La primera es, en Indonesia no se dice no. Es una ofensa para con el interlocutor, es una humillación. Entonces, la palabra que reemplaza a ese no es belum, que significa no aún. Y belum se usa desde, no sé, desde que pregunto si está la comida lista en un restaurante, me van a decir belum, o desde si conozco o alguien le pregunta a una persona si está soltera o si está casada y va a decir belum, aún no. Ni siquiera para el Estado civil se usa el no. Y también ese belum o ese aún no se refleja mucho en las soluciones que van surgiendo a todas las trabas que se ponen o todas las trabas que aparentemente hay para exportar a Indonesia. Pues siempre aparece alguna forma de solucionarlo. Por eso es muy importante no tomar el no como para determinarlo. Acá me dicen cómo se escribe no, tidak, en las preguntas de los participantes. Y la otra cuestión que también hace a la insistencia y al saber común de Indonesia, hay un dicho acá muy común, que es que hay que seguir insistiendo hasta que estén las flores amarillas en la puerta de tu casa. Que bueno, son las flores que se envían para los funerales. Así que hay que seguir insistiendo, no hay que buscar, no hay que decir no hay que quedarse con un no, y hay que intentar buscar distintas soluciones. Que van apareciendo con paciencia y buen talante. Vamos, habiendo dicho esto, vamos a pasar entonces ahora sí a hablar específicamente sobre el ingreso de 4 productos, ¿sí? En particular, que son los arándanos, la miel, los langostinos y el vino, y que los elegimos no solamente por la calidad con la que se los asocia acá en Indonesia, sino porque también son 4 productos que tienen 4 formas distintas de ingresar a Indonesia. Así que le paso la palabra a Martín, que va a empezar él. Gracias. Retomando un poco lo que decía a vos, respecto de la cultura de negocios en Indonesia, es importante siempre, como en muchos países, pero en este en particular, la creación de un vínculo personal con el socio local, que eso va por delante incluso del pragmatismo, ¿no? Siempre es importante crear ese vínculo antes de hablar de negocios propiamente dicho. Incluso algo muy común acá en Indonesia, que no es en otros países, es que siempre antes de establecer un contacto de WhatsApp, hay que hacer una llamada. Entonces primero se llama y después se hace la conversación por WhatsApp. Bueno, yendo un poco a los productos en particular, a estos sectores que elegimos como ilustrativos, vi algunas de las preguntas que están específicamente relacionadas con productos, así que se las vamos a responder después. Y en primer lugar me gustaría hablar de los arándanos argentinos, que ahí se puede ver que están en Yakarta, en las góndolas de Grand Lucky y de otras cadenas de supermercados para clase media o clase media alta en Indonesia. Las exportaciones de arándanos a Argentina e Indonesia son todavía bajas, pero tienen un margen de crecimiento muy importante. Como se puede ver ahí en el gráfico, el mercado está dominado por Australia actualmente, pero no lo estaba en 2016, y Argentina con pocas exportaciones ya es el tercer exportador de arándanos a Indonesia. También se ven en las góndolas mucho el arándano español. Y algo que también quería decir de qué pasa con los limones, que ahí había una pregunta. Los limones nuestros entran la fruta fresca, y es común que tengan tan relacionado a Argentina con alimentos de calidad que en los supermercados ver cartelitos que digan limones de Argentina o determinado alimento de Argentina, y que después en el etiquetado diga que en realidad son de otro país, pero lo intentan ocultar como estrategia de mercadeo, es decir, el cartelito lo ponen que una fruta o que un producto alimenticio es de Argentina como forma de promocionarlo. En los supermercados se ve mucho. Con respecto al arándano,
las propias características del arándano argentino, que por supuesto la gente del sector conoce mucho mejor, son justamente lo que busca el importador y el consumidor indonesio, y el gusto del indonesio por lo dulce es algo que no tiene comparación, no solamente en materia de alimentos endulzados artificialmente, sino también en alimentos naturales. Y el arándano argentino es mucho más dulce que el arándano local, significativamente, y tiene mejor precio, compite con mejor precio que el arándano español y el australiano. En mi opinión es más dulce y más rico también, pero bueno, digamos que por lo menos es de igual calidad, eso seguro, que está en igual calidad que Australia, pero tiene mejor competitividad de precio. Después, como decía Agos, el arándano, la forma de ingreso del arándano al mercado indonesio es a través del reconocimiento del sistema de control sanitario argentino, que se renovó este año para 17 productos reconocidos. Entonces es importante ver en estos productos, en estos 17 oportunidades comerciales. Algunos ya estamos exportando mucho, como poroto de soja, o bueno, particularmente el arándano. Otros, Indonesia es muy competitivo, como en la producción de ajo, pero las demás frutas y alimentos frescos son muy requeridos por Indonesia, entonces hay oportunidades para crecer ahí. Por supuesto que el reconocimiento del sistema de control sanitario para estos 17 productos hace que el ingreso de la fruta a Indonesia sea mucho más simple, porque no hace falta que cada empresa reciba la aprobación del Ministerio de Agricultura luego de que se verifique su control de pestes y que reciba la habilitación, digamos, sanitaria y fitosanitaria. Esta es una gran facilidad desde el punto de vista sanitario para las exportaciones argentinas. Y como pueden ver, gran parte de nuestras exportaciones están concentradas en estos 17 productos, en especial trigo, maíz y soja. Ahora, en la siguiente filmina pasamos a miel. Después, obviamente, si alguien tiene alguna consulta sobre arándano, vamos a volver. La miel es otro producto que Argentina es un productor importante. Es el tercer exportador de miel en términos de cantidad. Esto, por supuesto, el sector lo sabe mucho mejor que nosotros. Pero la producción en Indonesia, la demanda de Indonesia es aproximadamente de 3.600 toneladas por año, y la producción local existe, está expandida, pero la calidad no es buena. Entonces, generalmente buscan después mezclarlo con algún tipo de producto importado a la hora antes de ponerlo en la góndola. La producción no es buena porque el clima es muy húmedo, y además el control de pestes no es bueno en Indonesia, a diferencia de nuestro país, donde hay una tradición apícola mucho más afianzada. Entonces, acá lo que vemos es que Argentina hoy en día es el tercer exportador de miel hacia Indonesia, y ha venido creciendo, obviamente. Arabia Saudita es el primer exportador, y esto tiene que ver, es ejemplificativo de que, como decíamos antes, se puede hacer negocios entre personas de distintas religiones, eso es perfectamente posible, pero siempre la afinidad cultural desde el lado religioso es importante, ¿no? Entonces, Arabia Saudita es el primer exportador de miel hacia Indonesia, seguido de Nueva Zelanda, que además, como vemos acá, tienen una ventaja arancelaria. Nosotros entramos a Indonesia con el arancel de la nación más favorecida, que es 5%. Hay otros países que tienen esa ventaja arancelaria, como Chile o los miembros de la ASEAN. Acá, volviendo un poco a diferencia del reconocimiento de los 17 productos, el proceso de ingreso de la miel argentina a Indonesia es un poco más largo, un poco más tedioso también. Cada empresa tiene que requerir a través del importador, que la Agencia Nacional de Control de Drogas y Alimentos, que sería el equivalente al SENASA en Argentina, haga el proceso de aprobación para cada empresa, que esto obviamente, como sabemos, incluye 3 pasos, que es la revisión de la documentación, la inspección in situ, que ahora en el marco de la pandemia es un desafío aún más grande, y la decisión por parte del Ministerio de Agricultura. Y después, obviamente, en Indonesia siempre hay algún otro requisito, como por ejemplo la licencia de importación, que se requiere en el Ministerio de Comercio, y después
el Ministerio de Comercio las emite, pero siempre a recomendación del ministerio competente, en este caso el de Agricultura. Esto es simplemente ilustrativo, por supuesto, de que si hay interesados en exportar miel, después podemos colaborar desde un punto de vista más detallado. Y esta filmina ya la pasé, así que le voy a dar lugar a Agostina para que hable de langostinos. Bueno, sí, tengo el micrófono. En el caso de los langostinos, tiene un ingreso similar al de los 17 productos autorizados, porque Indonesia y Argentina tienen un certificado común de ingreso para productos derivados de la pesca, con lo cual también es más sencillo y es más simple el proceso de ingreso al momento de importar langostinos en Indonesia desde Argentina. Si tengo que decir la verdad sobre cómo es la importación de langostinos en Indonesia, lo primero que tengo que confesar es que bueno, es un dato que nos sorprendió bastante, sobre todo porque Indonesia es un gran exportador de langostinos y de camarones. De hecho, crecen, el plan del gobierno de Indonesia es aumentar los ingresos de exportación de camarón y langostinos en un 250% para 2024, a través de granjas semi-intensivas y a través de la creación de nuevos conglomerados que se están desarrollando en distintas islas de Indonesia oriental. Por otra parte, como decíamos antes, Argentina está sumamente asociada a un valor o a una gran calidad de sus productos alimenticios acá en Indonesia, y cuando consultamos con los distintos importadores por qué se importaban langostinos argentinos, siendo este un producto que se produce a gran escala en Indonesia, la respuesta fue lógicamente que por la calidad y por el sabor, y que la demanda está más que nada impulsada a pedido de los restaurantes y de las cadenas de hoteles internacionales. Si bien para Argentina, en comparación a la cantidad o al volumen de langostinos que exporta al resto del mundo, Indonesia no es tan significativo, ya que representa solamente el 5% de sus exportaciones. Hay que tener en cuenta que los langostinos en Indonesia, los langostinos argentinos en Indonesia representan el 78% de los langostinos que importa Indonesia. Habiendo dicho esto, pasamos a los vinos, al mercado del vino, que como ustedes se imaginarán, siendo Indonesia un país con casi el 90% de su población musulmana, es sumamente particular este tipo de mercado. Por empezar, existe una serie de regulaciones orientadas a limitar el consumo del vino. El consumo de alcohol no está permitido dentro de la religión musulmana. Por otra parte, el proceso de registro para poder importar vinos es sumamente lento y burocrático. Lleva aproximadamente, en los casos más rápidos, casi un año desde que se reciben las muestras hasta que se registran, hasta que se puede importar vino. Y por otra parte, también existe una cuota limitativa de la cantidad de vino que se puede importar.
y que está determinada en base a las estimaciones de demanda de la Asociación de Hoteles y Restaurantes. Con esto se pretendería controlar el tamaño del mercado. Sin embargo, cuando se ven los registros, hay una divergencia y una diferencia muy grande entre lo que declara Indonesia, la cantidad que Indonesia declara que ingresa de vino y la cantidad que los países exportadores declaran que exportan. Hay también un mercado paralelo por fuera de esta cuota, y que tiene también mucho que ver con cómo se considera el vino por fuera de la población musulmana. Y esto también hay que decirlo, también hay muchos musulmanes que cuando tienen una copa de vino enfrente se olvidan de la prohibición de tomar vino. Entonces también esto hace que sea un poco más grande de lo que suponemos el mercado de consumo de vino. Y también es muy importante el hecho de que, como el arancel de importación es del 90%, el vino acá es un producto muy caro y se considera un producto de lujo y de estatus. Cada vez hay más wine bars y restaurantes con vinoteca. Están posicionados no solamente en casi todos los malls o en los centros comerciales, sino que se empieza a ver se empieza a ver un crecimiento de locales exclusivamente dedicados a la venta de vino, si bien lógicamente sigue siendo un producto que se consume poco en relación al volumen de la población. Los vinos más vendidos cuestan entre 15 y 35 dólares, y son vinos tintos muy dulces. Como no hay una cultura del vino asentada todavía acá en Indonesia, la forma de ingreso o el primer contacto con los vinos es a través de un gusto dulce. De hecho, si yo entro a un local especializado en vinos y le pregunto qué vino me pueden recomendar, la primera característica que me dicen es que es muy dulce. Lógicamente Argentina está asociada al Malbec acá en Indonesia, pero también se venden muchos Pinot Noir provenientes de Argentina. Esas serían las dos cepas quizás con la que más se asocian los vinos argentinos. Y por otra parte, así como veníamos diciendo antes de cómo son las distintas tendencias del mercado de consumo de productos alimenticios y de bebidas en Indonesia, también existe un mercado de ultralujo del vino, con vinos premium que empiezan en los 300 dólares y se venden muchas botellas de 1000 dólares, por ejemplo. Bueno, acá podemos ver en la próxima diapositiva quiénes son los principales exportadores de vino hacia Indonesia. Lógicamente Australia, Francia, Chile también tiene un peso fuerte, Italia, Argentina está creciendo, Nueva Zelanda, Sudáfrica, España y Canadá. Me gustaría, en base a lo que hablamos antes de las regulaciones, de cómo pueden cambiar, de cómo es necesario insistir al momento de pretender ingresar productos en Indonesia, me gustaría hacer una mención en relación a esta tabla. Si ustedes se fijan, los valores de 2020 son extremadamente menores con respecto a los de los años anteriores, y eso tiene que ver con dos cuestiones. Con la pandemia se cerraron los puertos de los países más cercanos, por lo cual fue mucho más difícil el ingreso de vinos a Indonesia. Por otra parte,
durante 2020 se demoró mucho en declarar cuál era la cuota de ingreso de la cantidad de vinos, y entonces eso hizo que en las cifras oficiales se refleje una disminución de la importación de vinos. Sin embargo, y volviendo a los contrastes que presenta Indonesia, 2020 o la pandemia fue un año que modificó el consumo de vino en Indonesia, porque se empezó a vender mucho más vino a través de comercio electrónico. Y eso hizo también que los importadores de vino salgan a la búsqueda de distintas variedades o de distintas formas de ofrecer vino. Un dato a tener en cuenta, por ejemplo, es que en Indonesia no hay una escuela de sommeliers, no hay un centro de formación de catas, y que bueno, quizás pensándolo a futuro, se podría pensar eso como nicho para las exportaciones de vino de Argentina. Retomando cómo cambió el comercio electrónico, o cómo está cambiando el comercio electrónico la importación de vino o la venta de vino, paso a hacer una breve mención sobre el crecimiento exponencial enorme que tiene el comercio electrónico en Indonesia. Pensemos que solamente en el 2020 aumentaron en un 250% las transacciones hechas en distintos tipos de comercio electrónico. Pensemos también que Indonesia tiene 5 unicornios: Ovo, Gojek, Traveloka, Bukalapak y Tokopedia, que cada vez es más común el uso de la billetera electrónica. Y también hay que considerar que a partir de esta ley ómnibus que les comentábamos antes, que modifica o que trata de simplificar las inversiones extranjeras en Indonesia, se permitió que las empresas de comercio electrónico sean en un 100% de propiedad extranjera. Además de permitirse esto, también se cambió la inyección inicial que es necesaria para montar una empresa de comercio electrónico, y se pasó de los $700.000 a los $70.000. Así que ese también es otro nicho para considerar. Y teniendo en cuenta estas tendencias o esta participación cada vez más activa en el comercio electrónico, Argentina tiene una oportunidad bastante importante, que es la de participar en el foro INALAC. Es el foro de negocios de Indonesia y de países de América Latina y el Caribe. Está organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. El primer foro fue en 2019, fue de forma enteramente presencial. A partir de la pandemia se considera una participación híbrida, ¿sí? con personas que participan presencialmente y personas que participan online. Y lo que es más importante es que en la página del foro hay una vidriera de productos ofrecidos por los distintos países participantes. Ahí Argentina tiene su lugar y es un centro de exposición que se puede aprovechar y a través del cual se pueden impulsar distintos productos argentinos. Por otra parte, también en cuanto a comercio electrónico, tenemos el caso exitoso del desembarco, o bueno, la llegada de Tarahui, que tengo entendido que
que está Javier Motos de Las Marías entre los participantes del curso, y eso, en este caso, es un producto con valor agregado que logró ingresar al mercado indonesio, que por el momento se está comercializando a través de algunos supermercados y también a través de los sitios electrónicos, y que se va a lanzar y se va a anunciar la semana que viene a un nivel mucho, mucho mayor. Así que bueno, eso sería, esas serían nuestra parte, y pasemos ahora a las preguntas, o no sé si alguien quiere comentar algo, estamos a disposición. Gracias, Agostina. Muchísimas gracias a vos, a Martín y por supuesto al embajador Torres por esta excelente y completa presentación que ha tocado distintos aspectos. Yo, para ir cerrando, me gustaría hacer algunos comentarios como para resumir un poco lo que hemos escuchado hoy. Creo que hay un horizonte muy promisorio, ¿no?, para el consumo de productos agroindustriales argentinos en el mercado de Indonesia. Básicamente lo que vemos que hay tres puntos que, digamos, motorizan ese horizonte, y es el crecimiento demográfico, el crecimiento de la población, el mayor poder adquisitivo de esta población y los planes de gobierno, que están hablando de planes hacia el 2024, o sea, proyecciones de mediano y un poco más allá de plazo, ¿no es cierto? Luego, por otro lado, han resaltado ustedes muy bien un aspecto que es muy importante y que nosotros consideramos interesante para poder transmitir en estas conversaciones, en estos webinars, que es el tema de los usos y costumbres a la hora de hacer negocios en cada uno de los mercados que presentamos. Vemos que Indonesia no es un mercado, digamos, de oportunidades, es decir, no es como para entrar y salir, sino que es un mercado para trabajarlo. Hay que ser paciente, hay que pensar en tiempos un poco más, en plazos un poco más largos. La importancia que ustedes destacaban de contar con un socio local, ¿no es cierto?, para poder llegar a este mercado, de la religión también, ¿no? Y estas pequeñas cuestiones que fueron ustedes transmitiendo respecto de temas relacionados con la comunicación, ¿no es cierto?, con los medios también de comunicación, las vías de comunicación y con la palabra. Y finalmente, creo yo que si hay algo que nos ha permitido, o hay algo que ha generado esta pandemia en la que todavía estamos metidos, es la aceleración de las herramientas de comercio electrónico, las plataformas, y en ese sentido creo que este foro de Indonesia, América Latina, es una excelente oportunidad para que el productor exportador argentino pueda tener una primera aproximación, acercamiento al mercado de Indonesia. Así que desde Cancillería nos vamos a comprometer a difundir este foro, a incentivar y alentar la participación de todo el empresario argentino que quiera llegar a este mercado. Ahí estamos dejando los datos de contacto de la embajada. Hay muchas preguntas, realmente vemos cualquier cantidad de preguntas. Quedaron preguntas pendientes con el tema de arándanos, con el tema de vinos, bueno, muchas de las cuales ya fueron respondidas. No sé si Martín, Agostina o mismo el embajador quisieran responder algunas ahora, pero de todas maneras creemos que bueno, estamos con tiempo como para que después todas esas preguntas puedan ser canalizadas para la embajada, y ustedes ya más con tiempo poder responderlas. Así que por nuestra parte, por mi parte, agradecerles nuevamente, dejarle la palabra a Emma de la Fundación y al señor embajador Torres para el cierre de esta presentación. Bueno, Gonzalo, sumado a lo que vos dijiste, no hay mucho más que agregar.
estamos muy contentos de volver a iniciar este ciclo, que como bien lo comentaste, es ciclo del sudeste asiático. Tenemos una actividad semanal hasta octubre. Es muy bueno recibir todas estas preguntas porque también esto indica el interés que hay por parte de las empresas, y nuevamente reiterar la excelente predisposición de la Embajada Argentina en Indonesia y las presentaciones con la información, que una de las cuestiones que destacan las empresas es la calidad de la información que se brinda en estos seminarios, ¿no? Y las cuestiones bien específicas. Y como lo he dicho en otras oportunidades, en estas actividades le ponemos la cara a los mails, ¿no? Cuando le escriben a Martín, saben quién es Martín; cuando le escriben al embajador, saben quién es el embajador. Y sí, y parece tonto, pero como que esto acerca mucho, ¿no? Ese vínculo. Así que, embajador, si usted quiere, o mismo con Gonzalo o a mí, lo mismo. Así que, embajador, si usted quiere cerrar, y nuevamente muchísimas gracias por la excelente predisposición que encontramos en la embajada al momento de organizar esta actividad. Bueno, el agradecido soy yo, realmente, que nos brinde la posibilidad de dar a conocer las distintas alternativas que tiene este mercado para nuestros empresarios. Así que cuenten con nosotros, lo que dije al principio lo reitero, tienen los datos, preguntas no molestan, al contrario, y sepan que vamos a poner el mayor de nuestro empeño en lograr los negocios para todos y cada uno de los interesados. Así que, nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan muy buenos días. Muy bien, gracias a todos. Que tengan un buen día y unas buenas noches allá en Yakarta. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos.